Ya se ve. Perfecto. Gracias, Rafael. Bien, bueno, chicos, ya estamos terminando las clases, ya en las últimas unidades. Estamos viendo las interacciones de los estados y de los actores internacionales, estuvimos viendo conflicto, estuvimos viendo cooperación. La clase que viene vamos a estar viendo integración y hoy vamos a hablar un poco dentro de lo que es el tema del sistema internacional y hoy nos toca hablar un poco de las dinámicas actuales del comercio internacional. Hoy vamos a enfocarnos y sé que la primera clase que estuvieron conmigo, que dimos el 11 de septiembre, fue un poco, tuve algunas críticas porque fue un poco triste las canciones y eso, pero hoy les prometo que va a ser pum para arriba. Hoy tenemos una canción bastante que estoy segura que les va a gustar porque estamos en pleno momento de el mundial. Así que la clase de hoy va a estar un poco relacionada con eso. Vamos a ver cómo las vinculamos con las dinámicas actuales del comercio internacional. Bien, chicos, si yo les fuera a preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes esas dinámicas del comercio internacional de hoy en día? Pero vamos a partir de la base de lo siguiente, de cosas que ya venimos trabajando durante todo el curso, que estamos en un momento bastante particular, ¿no? Porque estamos en un momento, en un mundo donde hablamos de que hay policrisis, de que hay muchas guerras, de que hay también de un sistema multilateral fragmentado, o también estuvimos hablando de un mundo interregno, ¿no? De incertidumbre a nivel internacional. Y también es interesante resaltar el surgimiento también de los regionalismos que se vienen manifestando de alguna manera en este tiempo. Entonces, para empezar la clase, me gustaría que levantando la mano, alguno me diga cuáles son esas dinámicas del comercio internacional hoy en día. ¿Qué podemos decir? A nivel de comercio, ¿qué notan ustedes? ¿Cuáles son esas dinámicas que se están dando entre los estados y los actores? Nunca nos olvidemos que no solamente los estados intervienen en la sociedad internacional. Gonzalo. Buenas, ¿se me escucha? Sí, Bueno, bajito, pero se te escucha. perdón. Ahí se me escucha mejor. Sí, sí, Gonzalo. Bien. Yo iba a empezar a hablar de, esto ya lo estuvimos hablando principalmente con Ujú. la reunión de la doctora Julieta Selikovic, que fue en el aulario, Exactamente. que la forma de cómo la transformación de la globalización puede generar que el comercio se vuelva como un arma. Y esto actualmente se está viendo con naciones como lo son Estados Unidos, que está usando el arancel como forma de coerción entre diferentes naciones. Como yo me Perfecto. estuve acordando de un caso que pasó Ujú. en el momento que Donald Trump al negociar con negociar con empresas de autos como fueron Volkswagen, Donald Trump decía que esas empresas tienen que formar parte de Estados Unidos, tienen que tener sede en el mismo país, porque si no, al seguir formando parte de la Unión Europea, iban a tener unos aranceles más altos. Es decir, o te venís a Estados Unidos o te vamos a aumentar los aranceles. Bien, bien. Lo que comenta Gonzalo es muy interesante, ¿no? Estamos en un momento de esta globalización que se está transformando de alguna forma. Y hoy vamos a ver un poco de eso bien. Bien, Gonzalo, el tema de tocó algunas dinámicas que están interesantes, por ejemplo, la globalización, y Gonzalo también hablaba del tema de los aranceles como arma.
Gracias, Gonzalo, por aclarar el tema de la charla de la doctora Julieta Selikovic, porque gran parte voy a retomar algunos conceptos que la doctora habló en materia de comercio internacional, de las dinámicas de comercio internacional, que tienen que ver con lo que tú comentabas, el arancel como arma estratégica, como una de las dinámicas del comercio exterior. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, Gonzalo. Le voy a dar la palabra a María José y después a Martina. No, yo quería decir también, bueno, lo de los aranceles, que ahora son Ujú. como bastante determinantes, como que se escucha mucho hablar del aumento y de la baja de los aranceles, de todo lo que hizo Trump el año pasado. Pero también quería decir como otra forma que se ve mucho la globalización, es también como el aumento en el comercio tipo digitalizado de alguna forma Bien, mundial, como que perfecto. existen muchas plataformas, tipo hoy yo me puedo pedir a Temu y en 10 días tengo cosas que en este momento están en China, que bueno, son cosas que antes no pasaban, o bueno, en Estados Unidos también con Amazon, esas cosas como que hace que el comercio sea como algo muy importante y muy grande hoy en día. Bien, dijiste cosas muy interesantes, María José. El tema de la digitalización, el tema del e-commerce, ¿no? El comercio en línea. Y también me gustó eso que tú dijiste, que cómo hay esa interconexión entre los estados, que yo puedo recibir mercaderías en 2, 3 días de distintas partes del mundo. Entonces, esas son dinámicas del comercio internacional actual. Ahora le voy a dar la palabra a Martina. ¿Qué más puede agregar a estas dinámicas? Yo también lo iba a relacionar más o menos lo que había dicho el compañero al inicio Gonzalo. de, Ujú. de Gonzalo, de que hay un proteccionismo agresivo Bien. dentro de los países Ujú. nacionalistas con una ideología de derecha, principalmente en Latinoamérica, que lo estamos viendo, Bien. bueno, ahora en las elecciones que están habiendo en cada país. ¿Sí? Que Trump fue el primero en decir American First. eh, First. y entonces lo vimos también, bueno, aranceles para todo el mundo, aunque cada arancel, la verdad, vimos que para algunos países sí, para otros no. Lo vimos que los países que eran amigos de Trump o aliados ideológicamente pues serían más beneficiados y muy unilateral. Muy Para, bien. el comercio tiene que enfocarse en mí. Digamos, China tiene que exportar, comprarme a mí, comprarme bonos del tesoro, comprar todo cosas producidas por mí, aunque mis empresas estén en parte en China. Lo vimos con Nike y Adidas, que ahora se están descentralizando de China y se están yendo a India o a mismo Estados Unidos por petición de Trump. Y lo vimos y lo estamos viendo cada día con las nuevas noticias que están habiendo. Entonces, no solo el arancel es un arma, sino el discurso de proteccionismo y esa amenaza que está afectando a los países porque ya no saben cómo mediarlo o qué decir o cómo actuar para no salir afectados dentro de este Bien. comercio. Bien, gracias Martina. Y también está muy bueno lo que decís, el tema del proteccionismo, como también una de las dinámicas del comercio internacional. También planteabas, ¿qué fue lo otro que comentaste? Los nacionalismos, el proteccionismo, bien el tema de China. Bueno, vamos a ir viendo también esas dinámicas que se dan en el comercio internacional. Le voy a dar la palabra a Brenda y a Julieta y voy a seguir avanzando. Hola, sí, yo Brenda. quería comentar también sobre todo esto que estaban hablando los compañeros, sobre Ujú. la competencia internacional que hay ahora en el Perfecto, comercio, y esta interdependencia, de los países perfecto. que tienen, las cadenas globales de producción, o sea, como un producto puede fabricarse en varios países y distribuirse justamente por este avance tecnológico y el comercio digital, que por parte facilita la venta internacional
y nada, cómo esta competencia crece aún más y también es algo que me suena sobre las dinámicas. Perfecto, muchísimas gracias Brenda, muy interesante tu aporte también. Hablaste de lo que es la interdependencia, muy importante en las dinámicas del comercio internacional. También me gustó mucho lo que planteaste de las cadenas globales de valor, también son dinámicas del comercio, la relocalización, que lo vamos a ver también un poquito en profundidad. Muchas gracias. Julieta, Buenas. hola. No, de la mano de lo que todos los compañeros fueron diciendo, Ujú. a mí también me gustaría como agregar que el comercio y la economía, más que nada, también son no una sola forma la dinámica es una dinámica de poder y es como una guerra a veces incluso moderna. Por eso hablan de la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Es como el que gobierne el comercio gobierna parte del mundo. Entonces, por eso es como esas grandes guerras, esa dinámica de poder y de conflicto Exacto. entre ambos. Porque, ¿por qué ahora se pelean, por ejemplo, por el Estrecho de Hormuz, por la ruta de comercio? Entonces, es Bien. como, bueno, sí, esto lo que los que me dijeron, pero también es eso, es ese factor de quién domina el comercio internacional y quién va, por así decirlo, poner al otro en una posición más vulnerable y de dependencia, ¿no? Entonces, por eso es como lo que estamos viendo ahora, ese proteccionismo tan grande, porque Perfecto. las naciones necesitan protegerse económicamente a través del comercio para poder tener un rol importante y de poder. Bien, me encantó lo que dijiste también cuando hablaste del comercio, de esto del proteccionismo, además de las cadenas globales de valor. Dijiste una palabra ay, que ahora se me vino y se me fue. Ah, el tema que no solamente el comercio, esto que quería comentar, el comercio también tiene que ver con geopolítica y geoeconomía. No podemos ahora de alguna manera desengancharlos porque uno funciona con el otro y es lo que vamos a ver, cómo ha cambiado las dinámicas de comercio internacional, que no solo es economía, sino que también lo tenemos que ver desde el punto de vista de la geopolítica y de la geoeconomía. Y algo interesante que tú comentabas era de estas rutas comerciales. ¿Qué pasa si hay un cierre en el estrecho de Hormuz? ¿Cómo cambia toda esa logística, ¿no? En materia del comercio internacional? Facundo, y sigo avanzando porque si no, no nos va a dar la clase y tengo bastante cosas interesantes para contarle. Facundo, rapidito, Buenas, Facundo. ¿se me escucha? Hola, ¿sí? Bien, ¿Se primero que escucha? nada, perdón por no poner la cámara, la verdad que tuve unos problemas con la compu, voy a intentar solucionarlo para el Sí, jueves. tranqui, no hay Y problema. simplemente como para hipotetizar un poco, ¿no? Y darle un poco más de otro enfoque, siento que hay muchos sesgos de una guerra fría, incluso renovada, en cuanto a, por Sí. ejemplo, como podemos poner, por ejemplo, la carrera espacial, bueno, quizás ahora se va un poco más a lo que es las IAs, ¿no? O las herramientas de inteligencia artificial, que China Ujú. incluso va a desarrollar unas mejores o incluso que les puedan llegar a competir a las de Silicon Valley. Este, bueno, como esto que mencionaban las compañeras y los compañeros de el comercio, ¿no? Ser la hegemonía principal del comercio, tanto tomando el hecho de Hormuz como mejorando también sus redes de logística y de suministros, por ejemplo, de las empresas multinacionales, como se mencionó de Adidas y de Nike. O sea, creo que hay como hay algo de este enfrentamiento indirecto que todo el mundo lo puede ver quizás más claramente hoy en día, pero que nunca se ha llegado a un enfrentamiento directo, por así decirlo. Hay Bien, ataques de Irán y demás, bien. pero no hay un enfrentamiento directo. Bien, buenísimo lo que comentás, Facundo, esta competencia tecnológica que hay. Es otra de las cosas que también son parte de las dinámicas actuales del comercio internacional. Esta competencia tecnológica y además de lo que vos comentabas de la tecnología, esta guerra fría. Justamente ayer estaba escuchando un podcast en el cual hablaban de esta guerra fría que se está generando hoy. Pero ya no hablamos de comunismo versus capitalismo, sino lo que estamos viendo es, por un lado, la guerra fría entre el petróleo y las energías renovables.
¿no? Petróleo por el lado de Estados Unidos, energías renovables por el lado de China. Muy interesante lo que comentabas. Bien, bueno, como les dije, hoy vengo con un espíritu futbolero, porque estamos a 2 días de que arranque el Mundial, y la idea es poder conectar el Mundial de Fútbol con las dinámicas del comercio internacional. ¿Bien? ¿Por qué? Y ustedes me dirán, ¿no? Primero que el Mundial de Fútbol conecta deporte, cultura, economía y comercio. ¿Bien? Y además tiene una particularidad del Mundial de este año porque se organizan 3 estados: Canadá, México y Estados Unidos. Es la primera vez que un mundial se hacen en 3 países. ¿Bien? Y también lo interesante que tiene de este mundial, ¿no? Que es un hito económico, ¿no? Porque al estar organizado por 3 estados, cambian muchas dinámicas del comercio exterior y también vamos a tener más elecciones, más movilidad de personas, ¿no? Y que el mundial está representado a través de una organización internacional que es la FIFA. Ustedes pueden tener sus discrepancias con la FIFA, pero es una organización sin fines de lucro, ¿tá? Porque los directores no tienen ganancias y ustedes miran, no, pero factura un montón de dinero. Sí, factura un montón de dinero a través de los patrocinios y a través de los derechos de transmisión, ¿no? Entonces, es interesante también ver cómo podemos ver el mundial como dinámicas del comercio internacional también. Entonces, yo les propongo que ahora les voy a poner la canción del mundial, la canción oficial, ¿ah? Y quiero que ustedes me vayan pensando cómo y analizando desde nuestra disciplina, ¿bien? Cómo el evento futbolístico tiene influye en las relaciones comerciales internacionales. ¿Bien? Ahora les voy a compartir la canción para el momento más ameno. Voy a dejar de compartir y voy a poner la canción. Se me fue la canción. ¿Qué pasó? Que la busque, Janet. No, el tema es que la tenía acá y no sé qué hice, que se me cerró la pantalla. Denme un segundo que voy a cerrar acá. A ver si la puedo rescatar. Acá la tengo. Bien, ya se las comparto. No sé por qué no la puedo ver en la pantalla principal. Igual ahora no estás compartiendo. No, sí que sé que no estoy compartiendo, pero es que no la puedo visualizar. No sé qué Ahora pasó. sí estás por compartir. Sí, pero sabes que la pantalla cuando la voy a compartir no me la deja ver. Ahora sí, ahora apareció. Perdonen la demora, chicos. Bueno, ahí va. Mira, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We are 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 ready. Sentí tu fuego antes del sol, dentro de miedo seguiste vos. Tu alma nunca se derrumbó, lo que voy a hechizo mejor. Bye bye, Ico, dale, let's go. Bye bye, Ico, dale,
celebración. Desde las islas de cada nación subimos juntos sin división. Pero ese fuego dentro de ti ya no hay temor, relaxes así. Hoy brillaremos bajo el neón. Somos uno hasta que salga el sol. Cuando caes vuelve a empezar. Cada herida te hizo brillar. Siente el ritmo del corazón. Aquí es donde estás mejor. Corre con el viento sin frenar. Somos la noche en la ciudad. Baila conmigo, siente el compás. Todo el mundo gira detrás. Nada nos puede parar. Juntos nos vamos a gritar. Tras la tormenta y el dolor seguimos bailando sin controlar. Conocen tu valor, convertiste el héroe en honor. Siente los tambores al sonar, cada alma empieza a vibrar. Desde África hasta Medellín, hoy la energía no tiene fin. No importa de dónde tú vengas, la música siempre conecta. Una voz, un amor eterno y esta fiesta jamás se termina. Corre con el viento sin frenar, somos la noche en la ciudad. Baila conmigo, siente el compás, todo el mundo gira detrás. Nada nos puede parar. Juntos lo vamos a gritar. Vai, 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 vai. Dai, vai, chico. Dale, dale, let's go. Vai, vai, chico. Dale, dale, let's go. Vai, vai, chico. Dale, dale, let's go. Bien, chicos. Bueno, ¿cómo podemos relacionar al Mundial de Fútbol y cómo influye en las dinámicas del comercio internacional? Voy a compartir nuevamente la presentación. Bien, ¿qué me pueden decir ustedes cómo podemos relacionar al Mundial de Fútbol teniendo en cuenta ciertas cosas? La organización de estos 3 estados que yo les decía, que de alguna manera hacen que una región fomentar el norte global y fomentar la región a través de esta proyección internacional de la organización del Mundial, ¿verdad? Le voy a dar la palabra a Lionel. Yo tenía pensado, o sea, yo estaba pensando en que se puede relacionar con la producción de camisetas, como está hablando Bien, de Nike, Adidas y bien, también de pelotas, y cuando las venden, claro, va a todo el mundo. Y como ven un país, la camiseta de ese país la quieren. Por ejemplo, de Messi, Ronaldo, Neymar. Ta. bien. De la venta de la producción y venta de camisetas. Bien, ¿qué más podemos hablar? ¿Cómo relacionamos al Mundial con las dinámicas del comercio internacional? Génesis. Gracias. Yo creo que también la integralidad de tu propio país, el sentimiento de alegría, de publicidad, yo creo que también juega un rol de, de tener la jugada al país que sos tú y tenerlo internacionalmente como claramente integrante del mundial. Y yo creo que eso también juega un rol, todo el mundial, la canción, tus sentimientos, creo que también juega un rol también como publicidad y viajería. Bien, entonces si lo lleváramos a nuestra disciplina, Génesis, ¿cómo podemos relacionar eso que tú me comentás? ¿Con él? ¿Patriotismo? Sí, bueno, acá hay un tema de empresas multinacionales y transnacionales que están involucradas, ¿no?
que tienen un rol muy importante, aparte de los estados, ¿no? Julieta. Buenas. Para mí, Hola. que tres regiones organicen un mundial ayuda a darle más visibilidad a la región a nivel internacional. Por ejemplo, tal evento Bien, claramente atrae turistas, inversiones en la perfecto, región perfecto. y te genera movimiento económico a través de los comercios y los servicios. Por ejemplo, eh, Bien. a nivel aerolíneas, hoteles, no sé, lugares ahí propios de localidad. Y además permite fortalecer relaciones con otros países, claramente. Y Muy bien. Muy bien, Julieta, dijiste cosas muy interesantes. La relación entre los estados, porque si bien el mundial se juega entre los organizadores son tres, en realidad son 48 países que están jugando. También es muy interesante ver el flujo de inversión directa extranjera que también, la movilidad de población que va a impactar en el transporte, en el turismo. Muy interesante lo que comenta la compañera. Morena. Sí, yo creo que el concepto que vos buscabas hace un momento, que fue algo que lo que comentó Génesis, me parece, que esta imagen tan positiva, tan alegre del mundial, especialmente en Estados Unidos, Canadá y estos países, lo que atrae es una visión positiva de estos estados, lo que nosotros podemos considerar, creo, como poder blando. Es Exacto. esto que usan los estados de utilizar una imagen, en este caso la imagen del mundial, para atraer la mirada positiva del público internacional y cambiar, por ejemplo, qué sé yo, cosas negativas que pueden estar pasando en esos países por cambiar el foco de atención a todo esto. Esto también, como decían las compañeras y compañeros, va a traer inversiones, flujo de turistas, también la digitalización del mundial, la Sí, sí, transmisión de todo eso. exacto, las transmisiones, el derecho a poder transmitir, ¿no? Que hay por detrás, Morena, grandes empresas transnacionales. Y gracias por tu comentario, porque exactamente buscaba eso, buscar entender cómo esto tiene que ver con el soft power, cómo estos tres estados, la región, el norte global, apunta a un soft power y cómo Estados Unidos, que es el principal organizador, que muestra su ambigüedad. ¿Por qué? Por un lado está en guerra y por un lado está mostrando soft power. ¿Se entiende? Mostrando su lado más de líder también en lo cultural. ¿Se entiende? Esa es muy interesante lo que comenta la compañera. Brenda, Gonzalo y Ailish. Bueno, sí, yo quería agregar a esto último que estaban diciendo, que claro, organizar el mundial es también como una forma de aumentar la imagen internacional Exacto. de un país. Y justo esto de las relaciones entre los estados, ya que generan acuerdos de cooperación, se podría decir, porque generan Bien, inversiones en perfecto. infraestructura y cosas así. Y el rol de las empresas multinacionales, que también aprovechan el evento como para vender y todo esto Para del patrocinar sus turismo, el marcas, transporte. posicionar sus Claro. marcas, Brenda, ¿no? Bien, por eso me pareció súper interesante darle una mirada a nuestra clase a través del mundial, porque miren todo lo que tal vez nosotros no nos pusimos a pensar, todo lo que tiene por detrás, la infraestructura que tiene por detrás, en muchas cosas que nosotros podemos vincularla con nuestra disciplina y con nuestra materia. El soft power, la economía, la digitalización, la tecnología. No, es un montón de cosas, la inversión extranjera directa, el turismo, el hospedaje, la movilidad de las personas. Y hay una cosa muy interesante, no sé si ahora lo vamos a ver, pero si recuerdan, en algún momento hubo un tema que Trump mencionó con las migraciones. ¿Y ahora qué pasa? Que hizo el organizador mundial y tiene un montón de personas que van a ingresar a ver el mundial de otros países, porque si bien los que participan son 48 estados o selecciones, pero a la vez van a venir de otras partes del mundo. La movilidad que eso genera en ese mes que se va
que va a tener efecto el evento, ¿no? Eilish. Sí, no, yo quería agregar nomás, porque, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron y que bueno, es lo que venimos trabajando, que capaz que antes era como Estados Unidos, como el ideal de vida, la familia, el estilo de vida, y que como que, o sea, más o menos hablamos de eso en una clase, y que con el tiempo como que se ha roto esa idea de ideal, o sea, de lo perfecto, de lo que queremos alcanzar. Entonces capaz que por ahí, o sea, con esto, claro, con la alegría, mostrando la cultura, los lugares, bueno, se puede como volver a formar un poquito más esa idea de país ideal o, sí, o estado ideal. Bien, muy bueno. Acá yo les muestro algunas de las cosas que me parece interesante resaltar, como ustedes muy bien dijeron, el tema de la inversión, el turismo, todo lo que genera este mundial, ¿no? El tema del transporte, la gastronomía, ¿no? Importación, exportación de bienes, seguramente se incremente durante ese mes. El entretenimiento, las plataformas en las cuales ustedes pueden participar del pencas y todo eso tiene que ver con la tecnología, con la innovación tecnológica, ¿no? De poder ver los mundiales de cualquier parte del mundo, de distintas lugares ustedes, ¿no? La industria del audiovisual, ¿no? La infraestructura que mueve, la logística internacional también. Le doy la palabra rapidito a María José, que me pidió, y a Génesis. Y sigo avanzando, y a Rafaela también, y sigo avanzando, chicos, porque si no, no me va a dar el tiempo y tengo muchas cosas para contarles y para charlar con ustedes. Génesis, perdón, María José. Sí, yo, o sea, también quería decir que es, los que siempre se van más beneficiados cuando hay un mundial son los países que son la sede, que ahora son México, Canadá y Estados Unidos, pero también como que siento que un poco dentro de los países, tipo Uruguay, por ejemplo, hay pila como de empresas que hacen, no sé, ediciones especiales o promociones con la excusa del mundial. Por ejemplo, Pedido Ya, por ejemplo, que hace pila de promociones los días que hay partido. O, no sé, marcas que sacan productos especiales para el mundial que como que también benefician dentro de Uruguay o dentro del mismo país. Mira, es más, te cuento, María José, muchas gracias por tu aporte porque es muy interesante. Hoy escuché en las noticias que el canciller de nuestro país va a promocionar nuestros productos en una feria en Miami, para que vean también cómo a través de otros estados incluyen el mundial para poder promocionar sus productos y poder generar nuevas relaciones comerciales, para que vean también cómo, hasta dónde, hasta qué nivel puede llegar este evento futbolístico a incorporarse en las relaciones comerciales, ¿no? En las dinámicas del comercio internacional. Le voy a dar la palabra a Rafaela y sigo porque si no, no me va a dar el tiempo y tengo varias cosas para mostrarles. Rafaela. Gracias, gracias, profe. Lo que me gustaría agregar a lo que los compañeros ya hablaron muy bien es que Ujú. también este tipo de evento, creo, se puede utilizar también como una táctica de pan y circo, creo también para el comercio y hacer las personas prestaren más atención en el evento y no a lo que se pasa así en Perfecto. realidad, en la realidad Sí, política y económica. Hay muchas perfecto. veces muchas cosas se pasan y las personas no ven porque están prestando atención en el evento. Bien, también se puede ver desde ese punto de vista. Muchas gracias por tu aporte, Rafaela. Eh, Me gustaría escucharlos a los demás compañeros, pero déjenme avanzar un poquito más, porque si no, no me va a dar el tiempo y me parece que es sumamente interesante las cosas que quiero mostrarles. Bien, acá les traigo una gráfica de cómo los ingresos totales de entre el Mundial de Qatar del 2022 a lo que va a ser, lo que se proyecta
que va a ser en el 2026, el mundial organizado por estos 3 estados, ¿no? Que también tiene que ver no solamente de los ingresos, porque hay más empresas multinacionales que van a participar y más movilidad, sino que también tiene que ver con que en el 2022 estábamos saliendo o estábamos en plena pandemia y ya hemos pasado la etapa de la pandemia, entonces eso también de alguna manera genera más movilidad de personas, de importaciones de bienes y servicios, hay más países que participan y eso hace que los ingresos totales de este mundial aumenten. Bien. También hay algo muy interesante que ustedes dijeron, que es el tema de cómo aumenta, ¿no? En materia de, los derechos de transmisión, ¿no? Y la importancia de los patrocinios, ¿no? De estas empresas multinacionales que colaboran con este mundial. Y cuando hablamos de derechos de transmisión, ¿no? Es importante ver cómo aumentan con respecto al año pasado, ¿no? Y tiene que ver mucho con la propiedad intelectual, ¿no? Porque se reservan ciertas cadenas oficiales para transmitir el mundial, ¿no? También plataformas digitales que van a participar y transmitir en vivo, ¿no? Y los sponsors, las promociones de marca, todo eso tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿verdad? Bien, y también lo que tenemos que pensar en este mundial, acá les traje de una autora que nosotros venimos trabajando en el curso, que es Susan Strange, que ella habla un poco de las multinacionales, el rol de las empresas transnacionales, como de alguna forma han aplacado el protagonismo de los estados y que cada vez tienen más relevancia a nivel internacional en todo punto de vista y se ve plasmado en el mundial también, ¿no? Y ni que hablar en la fragmentación del poder, cómo cada vez se van posicionando a nivel internacional las multinacionales, ¿no? Eso es también muy interesante y lo plasma esta autora, que también habla de la política económica internacional y de las nuevas dinámicas económicas que surgen a partir de este momento. Bien, una cosa que ya habíamos mencionado, ¿no? El soft power, cómo Estados Unidos refuerza su imagen que por un lado muestra todo como líder en lo cultural, en lo tecnológico, dejando un poco de lado también su imagen dentro de una guerra y todo lo que había comentado también Rafaela, ¿no? Son cosas interesantes que nosotros tenemos que analizar como internacionalistas, ¿no? Esas dos facetas de cómo también las organizaciones, ¿qué organizaciones intervienen? La FIFA y también la Organización Mundial del Comercio participa de este evento. ¿Bien? Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién controla el comercio global? ¿Son los estados? ¿Son estas organizaciones internacionales que participan? ¿O son las multinacionales? ¿Qué les parece a ustedes? Estéfano. Buenas, ¿qué tal? No sé si me escucha ahí. Sí, te escucho. Bien, pido disculpas por la cámara también, porque también estoy medio arreglando con el tema de la cámara, así que probablemente el jueves ya lo tenga. Nada, perdón que me quede un poco atrás. Iba a agregar solamente por lo del soft power, porque quería agregar solamente, había un caso que se hizo viral en la semana por un árbitro somalí que, si no me acuerdo el apellido porque es medio complicado, pero era Omar. Justamente para contradecir lo del soft power también, porque todo puede ser muy, muy decorativo y como también agregó
Rafaela muy bien, que puede ser como un medio de distracción por todo lo que viene pasando en Estados Unidos. Perfecto, Y perfecto. nada, que este caso justamente implica el de un árbitro somalí que ya tenía la visa que estaba permitida por su propio país, llega a Estados Unidos y a Miami y no lo dejan pasar. Justamente es algo que en realidad ya es algo que viene pasando hace mucho tiempo en Estados Unidos con la gente que viene de otros países. Por lo tanto, es como la otra cara del mundial y algo que se puede estar asomando también por el otro lado, porque no solamente, también hay que destacar que la figura de Shakira, que ya estuvo presente en 2010, en Perfecto. 2014, es algo que representa a muchas culturas, a mucha gente, pero por otro lado estamos involucrándonos un mundial en un país donde tampoco es algo que está pasando todo como que está todo normal y se puede hacer todo perfecto. Me encanta tu aporte, muchas gracias, Estefano. Tenés mucho la razón en lo que decís. Está muy bueno que nosotros como internacionalistas también visualicemos eso. Y como algo anecdótico, ¿no? Quiero contarles, ¿no? ¿Vieron a ese jugador de fútbol que le hicieron una publicidad que era el menos popular del mundial y ahora tiene no sé cuántos millones de seguidores en Instagram? Para que vean también lo que representa este mundial de fútbol, ¿no? Todo lo que se puede hacer a través de la tecnología. Y también quería comentarles, no sé si ustedes saben, que Irán va a participar dentro del mundial. Es una de las selecciones que va a jugar. ¿Ustedes sabían dónde está alojado Irán en el mundial? ¿Cuál es la sede que va a tener? ¿Dónde va a ser la sede? ¿En qué país? ¿En qué estado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién podrá alojar a Irán en el Mundial de Fútbol? ¿Rafaela? ¿¿Morena? ¿México? México. México va a ser el que va a alojar durante el periodo de los partidos, se va a alojar en México. Y si en algún caso tiene que ir a jugar un partido en Estados Unidos, tiene que, con ciertas restricciones y seguimientos, va a cruzar hacia Estados Unidos, para que vean también, como decía el compañero, ¿no? Eso también, esa ambigüedad que podemos nosotros como internacionalistas identificar que puede pasar en el Mundial de Fútbol. Y otra cosa interesante, ¿ustedes saben por qué no participa Rusia? Porque Rusia está suspendida por la FIFA. ¿Bien? Bueno, y China no clasificó. Les cuento como algo anecdótico también que China no participa porque no clasificó al Mundial. Bien. Bueno, ¿qué hora estamos, chicos? Son 5:15. Me queda bastante por contarles y me quedan pocos minutos. Así que voy a pasar un poquito más y después les doy la palabra a todos los que quieren participar. También tenemos que pensar qué le depara el futuro del comercio mundial. Y acá tenemos la palabra, esto es un video que no los voy a mostrar porque dura 2 minutos, después búsquenlo, yo les agregué el link, que habla la directora de la Organización Mundial del Comercio y dice que hay que darle importancia a 2 cosas para el futuro del comercio mundial: a la inteligencia artificial. Y otra cosa que también menciona es que el sistema multilateral tiene que ser ágil para el futuro del comercio mundial. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué dirá esas cosas la directora, no? ¿Por qué la inteligencia artificial hay que tenerla como algo referente y de importancia y agilizar el sistema internacional? ¿Qué está pasando con las organizaciones multilaterales? ¿No? Bien, Luciana, ¿querías comentar acerca de eso? No, profe, yo quería, porque creo que habías preguntado antes como quién lideraba el comercio mundial, si no estoy mal, y aparecían Sí, los sí, estados. también. Ay, perdón que me No, colgué en otras cosas. tranqui. Gracias, Luciana. Contame. Yo quería aportar nomás que también me quedé con ganas de contestar la primera pregunta que hiciste en la clase, que a mí me parece que en realidad es como más bien tanto de los estados y las empresas multinacionales mayormente, me parece. Y quería comentar que creo que en la charla de Sanabuja fue, si no estoy mal, Sí, que comentó el Sanabuja. término de weaponization, que es cuando
los estados o la interdependencia que existe entre los estados económicamente y se aprovechan de eso y pueden, por ejemplo, coaccionar contra estados más débiles en ese sentido. Que creo que lo había dicho Brenda, el término de interdependencia, si no estoy mal. Quería aportar eso, ¿no? Exactamente, muchas gracias por tu aporte, Luciana, muy correcto. También tenemos que ver el tema de la interdependencia, que los países no se pueden desacoplar, porque ningún país es totalmente, es decir, ningún país puede elaborar todos los productos. Siempre va a necesitar de otro estado para poder comercializar. Entonces, esa interdependencia se puede desacoplar, pero nunca se va a terminar esa interdependencia entre los estados. Es inviable. ¿Por qué? Porque no todos los estados tienen todos los recursos naturales para poder, ya sea alimentar, vestir a la población, no lo pueden lograr. Entonces, ¿es necesaria la interdependencia? Sí. ¿Bien? Ahora les doy la palabra a Eilish y Génesis, déjenme avanzar un poquito más. Y con respecto a eso, quería, y no menor, tener en cuenta que ¿qué está pasando en el orden liberal internacional que decimos que está en crisis, ¿no? Porque en un momento se hablaba del libre cambio, de la globalización, de la democracia, cuando en los inicios de finalizada la Segunda Guerra Mundial había que reconstruir Europa y surgieron estas organizaciones internacionales como la ONU, el GATT, que estaba vinculado al comercio, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, con respecto a créditos y a préstamos, y cómo este orden internacional estamos en un momento de crisis, ¿no? Tuvo obviamente un auge, sí. Cuando hablamos durante la Guerra Fría, un auge unipolar de Estados Unidos y también tuvo una crisis, que es el fracaso de algunos fracasos estratégicos de la guerra que hubieron en Afganistán y en Irak, y después también los impactos de las crisis financieras del 2008. Y se habla que este declive del orden internacional fue a partir del 2010, donde empiezan a surgir ¿qué? Potencias emergentes. Y empieza el fin del unipolarismo de Estados Unidos. Y hay un fenómeno con respecto a la globalización que le llamamos slow globalization, que es lo que vamos a ver un poco ahora. Igual, seguimos en un sistema multipolar, pero con algunas diferencias. ¿Por qué? Porque este sistema multipolar se ha enfocado en la seguridad económica de los estados y que las instituciones multilaterales poseen menos peso en asuntos globales, ¿verdad? ¿Por qué? Como ustedes venían comentando, ¿no? El aumento de los nacionalismos, los conflictos, las guerras, ¿no? Todo eso genera ese fin del orden liberal. O también podemos decir que hay un sistema multipolar, militarizado e inestable. ¿Bien? Es lo que hablamos del interreino, de este momento de incertidumbre que vivimos a nivel internacional. Bien, acá les traigo otro video que los invito a que lo vean en casa porque dura 12 minutos, pero está bueno porque habla ¿qué está pasando realmente? ¿Llegó el fin de la globalización o estamos en un nuevo orden internacional, en un nuevo ordenamiento mundial, donde estamos viendo que hay fragmentación global, una transformación de la globalización, que es un poco lo que habla este video, que lo que nos comenta el video es que estamos en un momento de esta fragmentación global contemporánea. Ay, perdón, que se me fue para atrás. Entonces, donde sí sigue habiendo una globalización interdependiente, ¿bien? Pero tenemos ciertos shocks, que fue el momento de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, el proteccionismo y los conflictos que ustedes muy bien mencionaron en las rutas comerciales. Y esto ha generado un impacto en la fragmentación geopolítica,
por un lado, el tema de la seguridad económica que manejan los estados y ese desacoplamiento. Cuando hablamos de ese desacoplamiento, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, tenemos que mencionar esta guerra comercial y tecnológica que hay entre estos estados, ¿verdad? Y da como resultado todo esto un comercio global que se reconfigura. ¿Bien? Acá les traje un poco, no sé si nos va a dar el tiempo para desarrollarlo, porque me gustaría ver un poco más, que quiero comentarles de otras dinámicas del comercio exterior, pero acá les traje que hay un autor que es Dani Rodrik, que habla un poco de la paradoja de la globalización, ¿no? Que habla que la globalización genera una tensión en tres objetivos: globalización económica profunda, soberanía y democracia. Que él dice que los estados solo deben elegir dos, no pueden elegir las tres. ¿Ah? Es un trilema político-económico. Él habla de que o elegís dos, pero una la vas a tener que dejar. No podés las tres tenerlas a la misma vez. Está muy interesante lo que comenta este autor, y para analizar me gustaría que ustedes participaran y ver un poquito más en profundidad, pero no nos va a dar el tiempo, así que voy a pasarlo y voy a compartir otras dinámicas que me parecen interesantes compartir con ustedes. Pero quiero también, antes que nada, dejar un concepto general que lo manifestó la autora Julieta Selikovic, también lo habló en la reunión cuando vino a Montevideo, que ella habla que la globalización es un proceso de incremento de interdependencia entre los estados, impulsado por el comercio internacional, los flujos de capital, el conocimiento y la tecnología y los flujos migratorios, que era lo que veníamos hablando. También lo veníamos vinculando con el tema del evento futbolístico del Mundial de Fútbol. Bien, acá les muestro también una gráfica de cómo se viene manifestando este ritmo lento, por decir de alguna manera, de la expansión global, que es esta slow globalization. ¿A razón de qué? A razón de que tenemos crisis del multilateralismo, que hay competencias geopolíticas, que hay una reconfiguración de las cadenas globales, agregando nuevas prácticas comerciales como el friendshoring y el nearshoring, que eso lo vamos a ver en un ratito en una slide. Y también de estos shocks que yo les mencionaba, estos shocks asimétricos, ¿no? El tema de la pandemia, de las guerras, de las crisis también climáticas, de cómo impacta a nivel internacional. Bien, acá les traje un cuadro que también lo presenta Julieta Selikovic, en la cual habla de estas etapas de la globalización, que ella habla de la hiperglobalización y la reconfiguración global en los distintos periodos. Esto lo podemos en algún momento. Ahora no me va a dar el tiempo para explicarlo cada uno de esos, hubiese estado interesante, pero me gustaría, que sé que tiene la mano levantada hace rato Génesis y Julieta, le voy a dar la palabra a Génesis. Gracias. Perdón, pero hoy cuando estábamos en el personal participé en la primera de la FIFA. Creo que tenía malas incertidumbres de que no participé muy bien porque no respondí mucho tu pregunta y eso quedé con la duda de nuestra disciplina académica. ¿Hacía referencias al concepto multilateralismo? No, lo que hacía referencia era el soft power que habíamos comentado con la otra compañera. ¿Pero llevar al multilateralismo estaría mal? No, también es parte del multilateralismo, que hay una fragmentación y también es parte de eso.
No, no, está muy bien tu aporte. Le voy a dar ahora la palabra a Julieta. Buenas, profe. Yo más que un aporte tenía una duda. Sí. Cuando hablamos de dinámicas de comercio, que era el tema de esta clase, más o menos, ¿cuáles son, o sea, porque capaz que yo sé, tomando apuntes, no, pero para tener como un esquema, las principales dinámicas, era esto del relacionamiento del soft power y las nuevas dinámicas mundiales y eso? No, más que nada, no, porque nosotros lo que estuvimos viendo de cómo también impacta en el comercio internacional el soft power. Es una manera de ver también el comercio internacional, ¿no? Cómo los estados actúan también como parte del comercio. Pero cuando nosotros hablamos de dinámicas del comercio exterior, es lo que veníamos planteando, ¿no? Esta interdependencia, el tema del arancel, ¿no? Como arma estratégica, cómo también la geopolítica se vincula con la economía y la geoeconomía, también el tema de las rutas comerciales, qué está sucediendo con las rutas comerciales, estas nuevas prácticas comerciales como el friendshoring y el nearshoring, bien, qué está pasando con las cadenas globales de valor, cómo las multinacionales actúan con la producción, cómo trasladan la producción. Estas son las dinámicas del comercio exterior, del comercio internacional, perdón. Bien, que están vinculadas de alguna forma. Yo les traía el mundial para que podamos relacionarlas, ¿no? Era como el hilo conductor para llegar a ver todas estas dinámicas. ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? Bárbaro. Gracias. No, por favor. Y acá es cómo pasamos de esta reconfiguración del comercio, de la cooperación a la competencia, ¿no? Y vamos como a desglosar un poco la interdependencia, que estamos en un momento de interdependencia profunda y compleja, cómo pasamos de just in time a just in case, del tema de las cadenas global de valor, como recién comentaba, de la geoeconomía y la geopolítica, cómo también están vinculados a las dinámicas del comercio internacional. Acá hablo un poco de la interdependencia compleja, traigo un ejemplo de lo que es una definición de interdependencia y cómo se ve hoy la interdependencia, que está identificada como fuente de vulnerabilidad, que crecen las nociones de riesgos, empiezan a surgir ciertos riesgos a nivel global, que lo que ocasionan son cuellos de botella y nodos de información, que eso lo vamos a desarrollar en la siguiente slide. Otra cosa interesante es el ver cómo pasamos del just in time a just in case. Creo que con Mónica, con la profesora Mónica Nieves, estuvieron viendo este barco que encalló en el canal de Suez y dejó 6 días a 300 buques que no pudieron hacer llegar la mercadería, ¿no? Que paró la ruta comercial por este barco que quedó encallado en el canal de Suez, ¿no? Un poco lo que habla acá el just in time y cómo pasamos al just in case es que en un momento, por ejemplo en la época de 1970, cuando empezó a utilizarse el just in time, que era producir solo lo necesario, las mercaderías, en el momento oportuno. ¿Bien? Pero ahora estamos hablando que pasamos a un por si acaso, que consiste en mantener un inventario o un stock de seguridad para poder hacer frente a picos inesperados de demanda o a posibles interrupciones en la cadena de suministro, que fue lo que pasó con la interrupción de este barco. Lo que hizo fue interrumpir las cadenas de suministro. Quedaron 300 barcos sin poder distribuir la mercadería. ¿Por qué? Porque durante 6 días este barco estaba atravesado en el canal de Suez y no se podía trasladar los barcos, la mercadería. ¿Bien? Eso es una manera de usar el just in case, por si acaso. ¿Por qué? Es una manera de evitar riesgos.
¿Bien? Rafael. Gracias. Yo solo quería agregar que en Brasil tuvimos un caso muy emblemático hace mucho tiempo ya Ujú. de la producción de café se producía mucho, 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 mucho. Y después de la crisis de 1929, tuvieron que quemar, literalmente quemar café para descer el precio porque no era posible acompañar, las personas no estaban comprando y la solución que encontraron fue quemar millares y millares y millares de plantas de café. Y creo que fue un momento así interesante. Muy bien, gracias por tu aporte, Rafaela. Otra cosa que tenemos que ver de las dinámicas de comercio internacional de hoy en día son las cadenas globales de valor, que no solo abarcan el tema de la secuencia de actividades, sino que va más en profundidad. ¿Por qué? Porque abarcan, la producción, el insumo, las partes, los componentes. Vieron que acá les muestro cómo es la cadena de suministro o la cadena de valor de Coca-Cola, ¿no? Que también tiene empresas y filiales en otros estados, ¿no? Que no solo abarca la producción, sino que también la gama de servicios, el diseño, ¿no? Las marcas, la comercialización de ese producto, la distribución de ese producto. Y también tenemos que pensar que dentro de la cadena global de valor hay que tener presente el servicio postventa. ¿Ah? Así que, y también es interesante ver cómo está vinculado con las importaciones de bienes y servicios, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahora? Perdonen que voy un poco más rápido, pero estuvo muy interesante sus aportes al inicio de la clase con el Mundial, pero tenemos que ver las dinámicas y, como yo les comentaba, ¿no? Las rutas comerciales. Lo importante que es las rutas comerciales y están vinculadas con la geopolítica, ¿no? Porque la geopolítica es la disciplina que estudia cómo un Estado o una entidad dispone del espacio y su impacto desde un punto de vista político. Pero también estudia los factores geográficos, económicos, políticos y estratégicos y cómo influyen en el poder, ¿no? Y no solamente las relaciones entre los estados, sino también con otros actores. Interpreta también los intereses en juego, las tensiones regionales y las zonas estratégicas. Y acá en la imagen le muestro una zona estratégica. ¿Vieron? Cuando se estuvo hablando de la importancia, cuando Estados Unidos quería comprar a Groenlandia y el tema de las rutas árticas con el deshielo, ¿no? Cómo se van abriendo nuevas rutas comerciales y que son de alguna forma zonas estratégicas que impactan en la geopolítica, son parte de la geopolítica, ¿no? Cuando hablamos de zonas estratégicas, la importancia del Ártico. Con el cambio climático, el deshielo, dice, vira la geopolítica hacia el mar Ártico y sus riquezas. Esa zona, al ser zona estratégica, no solamente por las nuevas rutas comerciales, sino que también por los recursos que tiene, ¿no? Por los recursos naturales que tiene. Una cosa que vinimos trabajando y hablando durante la clase es el Día de la Liberación, ver el arancel como un arma estratégica y geopolítica. Bien, como ustedes muy bien dijeron, ese suba de aranceles a los estados, todo lo que generó en el comercio multilateral. Bueno, es muy interesante ver cómo se está utilizando el arancel como otra arma estratégica y también relacionada con la geopolítica y la geoeconomía. Bien,
Si vamos a ver también a Estados Unidos y China que tienen un mismo fin pero diferentes medios. ¿Por qué yo quiero mencionar eso? Que ya lo venimos planteando también. Cómo China tiene esta apertura comercial, pero a través del soft power. Y Estados Unidos lo hace a través de políticas coercitivas. Por ejemplo, el tema de la suba de los aranceles, ¿no? Y como China a través del soft power, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de, no sé si ustedes escucharon hablar de la nueva ruta de la seda, ¿no? Que fue creada en 2013 por el presidente de China para poder conectar a Europa, Asia y África, ¿no? Aumentar esa ruta comercial para poder expandirse, apertura comercial, que lo hace a través del soft power. ¿Por qué? Porque ayuda con infraestructura, con dinero y también con otras herramientas para poder promocionarse a nivel internacional. También lo hace a través del Canal de Panamá, que China es el segundo mayor usuario del Canal de Panamá y que ayuda con inversión, con infraestructura, ¿no? También lo hace a través del puerto de Shanghái, ¿no? En Perú, que es la entrada a Asia, que implica menor tiempo, menor costo y nuevas oportunidades también para los productores agrícolas sudamericanos. Y también, como les venía mencionando, la importancia de la reconfiguración de las cadenas de suministro a través del nearshoring y el friendshoring. Que acá les comento un poco lo que es el friendshoring y el nearshoring y el friendshoring, que antes la idea que se tenía era buscar trasladar la producción a un lugar que sea menos costoso. Ahora ha cambiado eso, las prácticas comerciales ahora están más vinculadas a trasladar la producción y relocalizar a un lugar cercano, a un país vecino, ¿bien? O a aquel país trasladar la producción y relocalizar a estados aliados o amigos, ¿bien? Entonces, estas estrategias de suministro hacen diversificar la producción y reducir riesgos logísticos, políticos y económicos. También muy bien comentaron la nueva competencia que hay geopolítica y comercial con estos recursos, ¿no? El tema del litio, de los chips, ¿no? La guerra, no sé si guerra, sino más bien competencia por adquirir el control del litio, de los semiconductores, el tema que hay también con Taiwán, ¿no? Con respecto a los semiconductores y ni que hablar con el tema de las tierras raras, ¿no? Que gran parte también es lo que hace a la nueva competencia geopolítica, más que nada entre Estados Unidos y China. Y también es importante ver cómo dentro de las dinámicas del comercio internacional está vinculada también la geoeconomía, donde es para definir lo que es la geoeconomía, me gustaría comentar lo que dice un autor que habla que es una disciplina que analiza las relaciones entre el poder económico, el espacio y el mundo, que se define como la lógica de los conflictos materializada en la gramática del comercio. Los estados deseosos de asentar su poder emplean una gran medida las armas económicas en lugar de las militares. ¿Bien? Cómo la geopolítica va vinculando lo económico con lo geográfico y también con el comercio.
Y también acá les traigo una imagen muy representativa de lo que es el comercio internacional, ¿no? Los principales exportadores e importadores del mundo, ¿no? Donde vemos a China como la principal exportadora a nivel internacional. Y tampoco quería dejar de hablar con ustedes el tema de las reuniones del presidente de China con Estados Unidos por un lado y con Rusia. ¿Bien? Donde hoy comentaba con unos compañeros esta estrategia de la paciencia que tiene China, ¿no? Para posicionarse a nivel internacional. Y cómo estas reuniones tuvieron ejes diferentes, porque por un lado la reunión con Estados Unidos fue enfocada más que nada en resolver el tema con los semiconductores, esta guerra comercial que tienen, de las tierras raras, ¿no? Y con respecto a la reunión que tuvo con Rusia, era como más fortalecer ese vínculo que tienen de socios, de una visión similar del mundo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que estamos en un momento en el sistema internacional adaptativo y complejo. ¿Bien? Acá les traigo lo que dicen esta autora, que habla que estamos en un momento donde la rapidez y la profundidad de los cambios en los diversos aspectos de la vida humana, individual y social de los últimos decenios. Se ven estas transformaciones y estructuras e instituciones del orden global. Las debilidades y fracasos de los estados, el fortalecimiento de los actores no estatales y la expansión de las comunicaciones. Esta creciente interdependencia, que es difícil ese desacoplamiento entre los estados, y amenazas y riesgos globales que se ven en el sistema internacional. Por eso se vuelve un sistema internacional complejo e impredecible, porque no sabemos cómo va a seguir más adelante. Podemos proyectar y pensar cómo puede ser, pero a la vez es impredecible, ¿no? Y más que nada en lo que está sucediendo en el mundo de hoy en día. Acá les traigo esto del panorama actual de los riesgos globales. Vemos que el más importante de los riesgos globales es el tema de la confrontación geopolítica entre los estados. También el tema de los conflictos, ¿no? Las guerras también es un tema de riesgo global a nivel internacional. Y acá les traigo como el asunto geopolítico, desde la transición energética, otro de los temas importantes de agenda y también que hacen a las dinámicas del comercio internacional. Dice, la transición energética está modificando el equilibrio de poder internacional. La energía solar dejó de ser únicamente una herramienta ambiental. Influye en el comercio, la industria, la seguridad energética y la competencia tecnológica. Los países ya no compiten solo por el petróleo y el gas. Ahora también lo hacen por las cadenas de suministro, los minerales críticos, las tecnologías renovables y la infraestructura energética del futuro. ¿Bien? Acá les traje un informe anual del 2026 que habla un poco de lo que venimos ya planteando desde el inicio de la clase, que estamos en un momento de policrisis, donde hay esta fragmentación global, los riesgos. Me gustó esta frase que dice el informe del Foro Económico Mundial, los riesgos del aquí y el de ahora, esta aceleración tecnológica,
acompañado del cambio climático, del deterioro ambiental, que generan efectos en las cadenas, en los sistemas, ¿no? En las cadenas de suministro. Que hablamos también de la cooperación global, pero también de la competencia, ¿no? Y en un momento de resiliencia frente a la incertidumbre que hay a nivel internacional. Acá me pareció interesante la preocupación que hay por la desinformación y la disminución de la confianza en las noticias. No sé si a ustedes les pasa, pero ustedes a veces ven una noticia y no piensan, pero ¿será realmente así? ¿O es una falsa noticia? ¿Cómo hay generado incertidumbre las noticias, ¿no? Esa información en demasía o desinformación también, ¿no? Y acá se ve cómo en el 2025 fue aumentando. Y acá le traigo una proyección también del Foro Económico Mundial de cómo sería el mundo en el 2028. ¿Cómo vemos al mundo en el 2028? ¿Cómo sería? Seguimos teniendo esta resiliencia en materia económica, sigue habiendo esta interconexión, ¿no? Interdependencia entre los actores internacionales, la confrontación geopolítica va a seguir estando presente. También la multipolaridad sin multilateralismo, esto es algo nuevo que surge y que cada vez tiene más importancia, la expansión de la inteligencia artificial, ¿no? Y también teniendo en cuenta la inestabilidad climática, estos cambios climáticos que afectan al comercio internacional, ¿no? Y surgen riesgos económicos a nivel internacional. Y por último, quería dejarle esta frase de este autor que habla que estamos en un momento de globofricción. ¿Bien? Bueno, chicos, dudas, consultas, perdón que tuve que apresurarme un poco a lo último, pero quería ver todas las dinámicas que está pasando hoy en el mundo y en el comercio internacional. Bien, Gonzalo. Bueno, a mí me quedo con algunas dudas con tema de friendshoring. Por poner un ejemplo, sería lo que, usando de ejemplo un hecho actual. El momento que la Unión de Estados Árabes sale de la OPEP, en ese momento se empieza a dar una mayor relación entre la misma Unión UEA y Estados Unidos en el sentido de equilibrio de precio, de que nosotros, Estados Unidos, tenemos mayor capacitación de comercio petrolero con la UEA al momento de salir de esa organización. Eso sería por un tipo de friendshoring. ¿De qué, perdón? De friendshoring. ¿De friendshoring? Sí, podíamos vincularlo, sí, podíamos vincularlo. Si lo vamos a ver desde el punto de vista comercial, ¿no? No teniendo en cuenta otros temas, ¿no? Si lo veíamos desde el punto comercial, sí podíamos vincularlo a lo que son los amiguismos para relocalizar la producción, ¿no? Bien, Gonzalo. Perdón. Y otra cosa que la verdad que la forma como se estuvo hablando de esto del mundial, de cómo, no sé si lo estaban hablando, de cómo, creo que fue Génesis la que estaba hablando, de cómo los nacionalismos ayudan a que el comercio internacional vaya fluyendo, de cómo de esa base, en teoría micro, se puede generar una gran base macroeconómica. Porque esto se dio, creo que se puede dar principalmente con el ejemplo de este mundial comparado con otros, por el gran aumento de selecciones, de naciones que pueden entrar. Hay hay países que entraron en este mundial que antes en ningún momento podían pensar entrar,
y eso genera que Perfecto. su población tenga tenga un sentimiento nacionalista más fuerte y digan, yo me quiero comprar la equipación de mi país, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a verlos, y eso genera un aumento económico más grande. Exacto. Y además de cómo también la política puede afectar, que lo estaban diciendo bien con todo lo relacionado a Irán, de cómo también la política puede afectar al ámbito comercial, en este sentido al ámbito futbolístico. Por eso mismo hablamos de cómo el comercio internacional está vinculado con lo podemos ver desde la perspectiva de la geoeconomía y la geopolítica, que están vinculados, no podemos desacoplarlos, porque en este mundo las dinámicas de comercio exterior y de comercio internacional están vinculadas a la geopolítica y a la geoeconomía. Bien, que eso es lo que tú mencionabas, Gonzalo. Muchas gracias. Rafaela, y ya vamos terminando porque tengo la otra clase a las 6. Sí, Rafaela. Gracias. Mi pregunta es más puntual. La clase está muy bien, muy buena. Es solo que no Me hubiese encontré gustado, este perdón, tema en perdón. EVA. Ah, sí, sí, se va a subir en EVA, sí. Yo recuerden que el jueves doy la última clase en todos los grupos y yo a partir de jueves la voy a compartir con todos. ¿Bien? Me hubiese gustado Ok, haber gracias. tenido más tiempo para desarrollar algunas dinámicas un poco más al detalle, pero estuvo muy buena la participación de ustedes con respecto al Mundial y cómo lo vinculamos con las dinámicas y con el comercio internacional. Así que muchas gracias por participar y bueno, nos estamos viendo la clase que viene. Recuerden que la clase que viene vamos a ver lo que es integración. ¿Bien? Que pasen bien, buen descanso para todos. Nos vemos, Janet, que pases bien. Chao, gracias. Gracias.